Intente ajustar la pantalla del dispositivo. Este es el video boletín de la libertad. Este mensaje durará exactamente lo que tenga que durar mientras la esclavitud se perpetúe en nuestro planeta. No puede ser rastreado, no puede ser detenido, y esta es la única voz libre en nuestra ciudad. Esto es programación productiva. Dark Angel, parte 6. En la quinta parte comparé los textos mitológicos con el cine o ficción moderno. Además trato de explicar un género muy particular, el de los jóvenes mutantes. Este trae consigo una serie de componentes simbólicos que son más que meras coincidencias. Finalmente nuestra mente lógica podría desestimarlo, pero nuestra capa irracional aún así la procesa, sean ciertos o no. Y ese es el problema realmente del cine. Cuando la gente va a, o incluso está en la comodidad de su casa, lo que ve es televisión, ficción. Ellos saben que conscientemente uno puede decir que está consciente de que eso es mentira, o que no, de que no es cierto. Pero se entra un momento de relajación, hasta incluso hasta un cierto punto de lo que se llama ondas alfa, que es un estado mental relajado y fácilmente susceptible de ser sugestionado, mejor dicho. Entonces por eso es tan importante siempre estar con las defensas al tope para que no le metan gato por liebre, como se dice. En esta parte trataré de amarrar esta programación con eventos recientes. Ahora sí vamos a traer todos esos mutantes que hemos hablado con lo que ha pasado recientemente, por lo menos en la última década. Chiapas mutante. Este fotograma que estamos viendo ahorita no lo tomé de Dark Angel, sino de un texto aparentemente completamente desconectado, y eso es de la película Deadpool 2. Esto lo fui a ver yo al cine. Yo no soy muy fan de ir al cine, pero cuando era de X-Men y toda esta mierda, yo iba al cine a ver las películas. Y aquí estamos viendo en esta película, eso sí me acuerdo que en la sala, en la butaca, yo me acuerdo haber visto este retrato de Karl Marx que vemos aquí a la izquierda. Y automáticamente me puse a pensar en aquel instante que estará haciendo un retrato de Karl Marx. Y de hecho, si nota, tiene la mano debajo de la solapa, que siempre a ser relacionado con una posición francmasón. Cuando se ve los retratos de los francmasones, o que se sabe que fueron asociados con francmasones, siempre salen con esa posición en el retrato. Ahora bien, bueno, no sabía en cuál película era, entonces fui a internet a ver en qué película salía, y gracias, porque yo me acuerdo de haberlo visto, pero no me acuerdo en cuál película era. Pensé que era una X-Men, pero en realidad era Deadpool. Y en línea me encontré de que la gente también había notado esto, de que había un retrato de Karl Marx o Carlos Marx, pero todo el mundo lo tomó como, es que esto es una parodia, una comedia negra, no es algo que se tome muy en serio. Pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Dark Angel? Estamos hablando de cosas totalmente distintas en apariencia. Bueno, las películas de Marvel que estamos viendo no suceden en aislamiento. Así como Dark Angel no se produjo un vacío durante esa época. Había una tendencia por producir ficción sobre mutantes adolescentes. La mayoría de críticos modernos y fans de cómics originales pierden este contexto. No es que están solamente sacando dinero con los textos de mutantes, sino que realmente por decirse que hay un zeitgeist que tomó ese concepto y lo empezó a explorar, y obviamente se hacen dinero como siempre, pero a veces, de hecho ahora estoy viendo la película Dark Phoenix, los temas que a veces uno explora salen a relucir, a pesar de que la película es mala. O sea, es como que a veces solamente hacen la película con tal de tener una excusa para presentar esto frente al público, aunque la película sea mala, o incluso uno se pregunta que con estas películas de superhéroes, que de hecho últimamente salió la de Flash y que aparentemente era tan mala que rapidito la sacaron de cartelera. Entonces uno se pregunta, si es algo por dinero, ¿por qué la siguen sacando a pesar de ser malas? O tal vez no tienen el éxito esperado y aún así siguen saliendo. Bueno, en realidad la razón no es porque hacen dinero, sino es que a pesar de que hacen dinero van a seguir saliendo porque hay un trasfondo detrás. Y Dark Angel es parte de este conjunto que estudiamos específicamente Dark Angel, pero ahora quiero expandir por lo menos un poco más a nivel macro
el contexto donde se desarrolló Dark Angel. Y ahora bien, volviendo a los filmes de Disney, realmente eso no es un error antojadizo. Y todo ese movimiento de que es ahora estoy viendo las películas, son demasiado efervescentes con respecto a no sé, a las bromas o a la comedia, que se usa usualmente muy edgy, que piensa que solamente por ser muy sarcástico, muy efervescente, es automáticamente símbolo de que es muy inteligente, burlándose de la gente, y en eso se presenta al hombre como tonto, domesticado, que solo sirve como pequeño esclavo para la mujer, o que solo las mujeres son las que tienen son las cabezas pensantes. Entonces, como esa manera de no tratar, no es como ese ideal antiguo de traer a la mujer, equipararle en igual de condiciones con el hombre, sino que en lugar de equiparar el plano, vamos a serruchar el piso, reduciendo al hombre un simple simplón, ya lo que eso se ve en la mayoría de los casos con las películas, las producciones postmodernas. Entonces todo eso que hace Disney no es solamente ellos, sino es también una tendencia mucho mayor de la guerra cultural o el marxismo cultural en el que estamos siendo influenciados. De esa misma manera que esas producciones no son antojadizas, así que esto tampoco que estamos viendo en este fotograma es un error. Porque, es decir, cuando usted produce un filme o hay un proyecto de producción audiovisual, cada elemento en el encuadre es decidido por el director de fotografía junto con el director. Ambos se sientan y analizan cómo vamos a iluminar ciertas escenas, qué idea quiero presentar, qué atmósfera, qué sensación, cómo quiero pintar con luz, porque eso es fotografía, pintar con luz. Entonces, así como que poner un retrato de Karl Marx, uy, es que no me di cuenta que estaba guindado. Mentira, incluso tenemos hasta un cambio de juegos. Tenemos el primer encuadre, segundo encuadre, y es más allá tal vez el tercer plano, perdón. Primer plano, segundo plano, y es más al fondo hacia acá, tercer plano. El primer plano tenemos a nuestro protagonista, Wade, creo que se llama el mae. Pero vemos que está en absoluta oscuridad. Solo la mitad de la cara está en las altas luces, el resto está en las sombras. Y incluso a Coloso, sabemos que es Coloso por la estructura, la textura de la piel, pero no lo vemos. A él solo vemos la espalda en las sombras. De nuevo, el primer plano, la gran parte es una plasta negra de sombras. En cambio, tenemos el segundo plano, donde existe una excelente iluminación. Incluso tenemos casi un punto caliente con estas lamparitas que nos hacen llamar la atención sobre, vean acá. Y además en fotografía, usted cuando hace una composición puede jugar con la regla de 3 o la guía de 3 o como quiera, o la ley de 3. Básicamente usted el encuadre, ya sea en la cámara de cine, cámara de fotografía, bueno, esto es un rectángulo como podemos ver, y se imagina aproximadamente que divide ese encuadre con dos líneas paralelas, dos verticales y dos horizontales, más o menos así. En los puntos en que ambos pares de paralelas se intersecan, crean estos puntos de intersección, son los puntos de interés, porque siguen una regla de tercios. Cuando usted compone, tiene que tener en cuenta eso. No es una medida exacta, pero por lo menos trae usted el punto. Si quiere que algo resalte y esté de manera armoniosa, que uno pueda leer visualmente fácilmente, siempre va a ser una composición utilizando esa regla de 3, esos puntos de intersección, esos puntos de interés. Y Karl Marx está no solamente en esos puntos de interés acá, sino que además está mucho mejor iluminado e incluso tiene la calidad de tener una luz, una fuente lumínica sin que se pierda detalles en dicha luz. Un punto caliente sería una luz que no se pierde textura y solo vemos un parchón blanco. En cambio, alguien decidió medir y que se diera tanto la textura aquí, casi que no se ven muy bien las texturas, pero sabemos que es un traje negro y hay un fondo, o sea, está perfectamente iluminado, y además tenemos puntos calientes que tuvieron la osadía de presentarlo sin perder texturas.
Entonces, todas estas decisiones de iluminación no son fortuitas. Alguien midió, alguien compuso, tanto el director como el director de fotografía aprobó dicho encuadre, así que no es una casualidad que apareciera Karl Marx en la película Deadpool 2. Perdón, cuando me tocan de fotografía me pongo así. Ahora bien, esto que estamos viendo acá, Deadpool podría incluso ser como la culminación, y tal vez Dark Phoenix, que fue la última película de Fox para los Hombres X, es como la culminación de esta tendencia y ahora ha entrado más como en decadencia. Esto podemos incluso volver hacia los años 2000 cuando inició Dark Angel, como estas 2 décadas de tendencias o zeitgeist. Y con el tendencia me refiero más que todo al principio del ritmo, que es que cuando algo va o cierta manera en que un fenómeno o algo puede suceder, está predispuesto a suceder de esa cierta manera. Podría ser contrarrestarlo o jugar con él y hacerlo a su manera. Traer a colación es que, digamos, muchos canales de YouTube o fans o críticos de cine o de cómics dicen, por favor dejen de hacer todo esto. Incluso serían los primeros en criticar lo que estoy haciendo yo ahorita. Dejen meter su política, su filosofía, lo que sea en nuestro entretenimiento. Nosotros solo queremos ver cine, queremos ser entretenidos. Es su principal crítica y uno podría entender de que esto debería ser cine, pero se ha convertido en una forma de subversión ideológica realmente. Sigue siendo válido porque debería ser solo entretenimiento. Lamentablemente, el cine siempre está asociado con los poderes fácticos, por ponerle un nombre, como medida de experimento social. O sea, el cine siempre ha sido una herramienta de ingeniería social. Nunca ha sido, es que vamos a producir teatro para entretener a las masas y tal vez nos paguen algo. No, es un experimento a gran escala, porque saben las herramientas con las que pueden burlar las trabas morales, las defensas mentales, para introducir un mensaje en un estado alfa. Ya esto lo hemos ido explicando anteriormente. El mensaje probablemente más que el método. Pues bien, las producciones de estas de Marvel y DC, pues son las 2 casas más principales de cómics. Realmente, como expliqué anteriormente, sacan producciones a pesar de que son bastante malas o tal vez a veces salen y realmente lo que importa es tal vez un mensaje. No tenemos confirmación del director que salga diciendo eso. Tenemos un documento donde esté estipulado el plan de negocios o el programa para, tenemos tal idea, vamos a producir tal cine. No, eso no lo tenemos, pero si analizamos cada uno de estos textos como en base a su iconografía, vemos que a veces la iconografía está por encima del mensaje o el contexto de la película. Bueno, cuando estaba viendo esta película, el cine, me quedó siempre esa espinita de qué será. ¿Por qué asociar a los mutantes o a los superhéroes con el marxismo? Bueno, considero que Dark Angel es el texto ya moviendo un poco más a lo que estamos hablando, a nuestro tema principal. En realidad creo que se adelantó a su tiempo. Fue como decir un prototipo de lo que estaba haciendo Marvel y DC a todavía en estos días. Dark Angel se adelantó. Es casi como una especie de serie visionaria o adelantada o un prototipo de qué se podría hacer. Tal vez en la época no era, tal vez los recursos o los efectos, no sé, tal vez no tuvo el auge que debería haber tenido, pero era una producción que concretó lo que apenas Marvel está tratando de hacer hoy, y tal vez no le va a salir tan bien como lo hizo Dark Angel. Y considero que hecho todas estas producciones que vemos ahora en realidad es una mala aproximación o un intento de lo que realmente James Cameron produjo en aquellos años. Tenía yo esa espinita de Karl Marx en una de estas películas, no me acordaba muy bien hasta que lo busqué propiamente en internet para saber en cuál fotograma, y busqué el fotograma como tal. Pero cuando terminé de ver Dark Angel y llegué al final de la temporada 2 que fue producida, no solamente producida sino dirigida por James Cameron, me puso sobre alerta lo que estamos viendo acá. Y este es el fotograma del último capítulo, de hecho.
y donde básicamente los mutantes declaran su independencia en la región de Terminal City o Ciudad Terminal. O incluso podríamos verlo bajo términos revolucionarios. Fundaron su primera comuna mutante. Así que quiero que tengan ese fotograma de Karl Marx en Deadpool como una pista de lo que vamos a hablar ahorita. Ahora vamos a entrar en detalle con el texto propiamente. Terminal City o Ciudad Terminal en el texto de Dark Angel era donde se refugiaban la gran mayoría de mutantes. Un accidente nuclear o algo pasó de que se volvió totalmente contaminada, como decir una Chernobyl o Fukushima en Japón, donde solo los mutantes podían sobrevivir en esta radiación. El resto de personas lo tenían vedado, estaba completamente cerrado al público como usted y como yo. Les producía cáncer básicamente. Y creo que ahora en estos días estamos viendo un contexto similar en nuestros días, ya que se están produciendo, en cierta manera estamos viendo los mismos paralelismos en las ciudades desarrolladas del mundo occidental, no solamente Estados Unidos, sino también Europa, donde la población local o la población blanca, como normal que en nuestro texto, no pueden entrar. En Europa se les llama no-go o no se puede acceder. Veamos este corto video. Our next guest has just returned from a trip to Europe. He went over there because he wanted to see the migrant crisis firsthand for himself. He went to no-go zones in Sweden. I didn't think there were such places, but there are no-go zones where the police do not go. While he was there, he was jumped by 5, apparently, Islamic thugs. The filmmaker Ami Horowitz is the man who went over there, and he joins us right now. First of all, I didn't know there was any such thing as a no-go zone in a place like Stockholm, Sweden. There is? I heard about them. The truth is, I didn't actually believe they were real. Right? I figured this is probably some kind of propaganda. Yes. I went there, met with the police officers. They said, when we're pursuing a suspect and they cross that threshold, and there's about 30 or 40 of them in Sweden, they will not pursue. They will simply not pursue. There are 30 or 40 no-go zones in Swedish towns and cities. Correct. 30 to 40 of them. That's right. Did you say that there were guns being used in these no-go zones? They used to have, about 5 years ago, the police officers who I met with would say they'd have an incident of gun violence, let's say once a month, once every few months, every day. There's gun violence going on. And it's not simply staying, here's the problem, it's not simply staying in these enclaves, which, by the way, they say are states within states. Swedish law doesn't apply in these places. What they do is they're now coming out, and it's become the rape capital of Europe. You're kidding me. No, I kid you not. But we know nothing about this. Well, we've not heard of it. That's my job, Stuart. Yeah, That's know, what I do for a living, to inform you guys. I mean, okay. Now, you went into one of the no-go zones, right? And you went in. Now, were you wearing your yarmulke? Did they know that you were Jewish? They did not know I was Jewish. My nose is slightly larger than normal. No, don't get into that. But you walked in with a camera crew. Yes. That identified you as an outsider. Correct. They jumped you? Tell me. Yeah, they said, you guys have to leave right now. They gave us a little bit of a warning. My crew, they're smart. They took off. And I just said, listen, I just tried to explain what I was going to do, and that was it. 5 guys. They jumped you? Yep. Beat you up? Pretty good, yeah. Pretty good. And what was the response of the Swedish police? The police said, listen, you can stay here for, a month or two, and you can go through the system, but we're not going there to find these guys, and it's going to end up being pointless. Now, here in America, we're frequently told, that everything's going just fine in Europe. We know there are isolated incidents of culture clashes, and we know about that. But we did not know that there were 30 or 40 no-go zones in a place like Sweden. What's going on? Why are we not getting the full story? Well, first of all, Sweden has done a phenomenal job of trying to cover it up. So, for example, there were a series of music festivals in Sweden, and there were these gang rapes that went all across these music festivals. They specifically tried to hide the attacks themselves, but they couldn't because there were just so many victims. It wasn't dissimilar to what happened in New Year's Eve in Germany. In Cologne, yes. Exactly. Right. Same thing, where the government is specifically trying to cover it up, and more than that, what they're desperately trying to do is cover up the ethnicity of the people making the attacks. Why? Because they know they've got a problem. Yes. And they know they can't do a thing about it. They're doubling down. They're bringing in as many migrants as they possibly can to Sweden. Well, what do the Swedes think about this? Good Lord. The Swedes they're not Vikings. The Vikings are gone. They're a sweet people. They want to help, and if you bring up the ethnicity of any of these attackers, the first thing they say to you is you're a racist. You're a racist to bring it up.
Ok, antes de pasar a la siguiente diapositiva, nada más veamos aquí la antorcha con un fuego prometeico. Y ahorita lo que están apuntando era a la policía. Entonces nada más tengan en cuenta eso. Defund the popo, como se dice. Ahora bien, las ciudades progresistas como San Francisco, Chicago o Los Ángeles, o incluso el mismo Seattle, que se han vuelto tan tóxicas que el resto de la población las ha empezado a abandonar para emigrar a otros estados como Texas, New Hampshire, Florida. Claro, esto es un movimiento particularmente interno en Estados Unidos que le doy bastante seguimiento, donde hay esta especie de éxodo, y no solamente de San Francisco, sino todo el estado de California. Se ha vuelto tan tóxico porque la mayoría de los políticos que imponen las políticas, valga la redundancia, son de izquierda. Y son de izquierda del corte marxista cultural. Y esta gente ha tratado de buscar mejor vida en Texas, en New Hampshire o Florida, pero a largo plazo no va a ser la solución. De hecho, en Canadá, el líder marxista de Trudeau ama el modelo chino y ataca a sus propios ciudadanos como terroristas. Hay un video bastante común donde él sale, creo que eso lo presenté en una antigua presentación de Marcado, si no me equivoco, donde él ama el sistema modelo chino porque le permite hacer cosas que la democracia no le permite hacer. O sea, que puede hacer lo que le ronca el culo o lo que le dicen los amos que hacer. Y en el caso de las como vimos en la presentación de David Icke, la humanidad despierta, que eran todo este montón de traileros, camineros que en medio del invierno, en febrero, fueron a hacer una caravana hacia Ottawa, que es la capital, para imponerse. Y lo que hizo Trudeau fue salir corriendo a un búnker a esconderse. Y mandó a la policía con armas de dispersamiento. Y esto que estamos viendo, este video de una turba de adolescentes, que he estado viendo muchas noticias de que hordas de adolescentes atacan o causan destrucción o caos. Hordas de adolescentes. O sea, es un segmento de la población bastante... Y eso, en teoría, los que estaban en el suelo eran Marines. O sea, no era cualquier pelagatos como usted o como yo, sino que tenían entrenamiento militar con el cual enfrentarse a situaciones bajo peligro. Claro, de nada sirve su entrenamiento si 20 mocosos le tiran el can encima como decirme en Costa Rica, a gorreárselo, a tenerlos en desventaja y aprovecharse. Porque esos carajillos con un adulto no la ven, pero el montón que va a poder defenderse. Y he visto muchas estas noticias de hordas de adolescentes. Pues bien, ¿qué incita a la horda de adolescentes a aparecer y actuar? Pero es esta vida en la ciudad es lo que está generando esa especie de mutación en nuestro comportamiento. Tal vez no genética a primer nivel, pero sí mentalmente y emocionalmente, que incitó a un montón de carajillos a atacar. Y no son, como digo, no es la primera vez que veo este tipo de noticias. Entonces, todo este conjunto de izquierdistas o progresistas están convirtiendo, y de hecho en Latinoamérica, por lo que he visto, en muchos países de Latinoamérica están absorbiendo esta misma corriente del marxismo cultural. Probablemente en esos países a mí ya me hubieran metido preso, a un campo de adoctrinamiento, perdón. Bueno, lo que quiere decir que en estas ciudades mutantes, no quiere decir que todas las personas son mutantes radioactivos. Pero al contrario, lo que digo es que existe esbirros que trabajan en el gobierno, que tienen bajo el zapato a las personas haciendo el trabajo sucio de sus amos, imponiendo políticas que que destruyen la sociedad, la economía. De hecho, estaba leyendo también noticias de que muchas de estas ciudades, especialmente San Francisco, que eran las capitales con mayor per cápita, toda la industria de tecnología está ahí, pero se han vuelto tan peligrosas de que los lugares tienen que cerrar porque la gente entra y se mete las cosas, se roba las cosas y no es rentable tener que la gente se lo robe. Entonces cierran negocios y cierran operaciones en la ciudad. Entonces imagínense la clase de lugares. He visto también noticias en Chicago que Walmart
decidió cerrar operaciones porque no es rentable mantener una tienda abierta en lugares tan tóxicos. Y durante las manifestaciones del 2020 noté algo que me pareció, pensé que era una broma o un error, pero era demasiado coincidencia. Pero igual, se lo voy a dejar a ustedes para que analicen. Pero básicamente al llegar a la escena final de Dark Angel es cuando dice la conexión entre mutantes, BLM, Antifa y Terminal City, Genosha. This is the nation of Chaz, or the Capitol Hill Autonomous Zone, who recently changed their name to CHOP. City Hall! City Hall! Chaz is the world's newest nation, or should I say was the world's newest nation. A nation that has already gone down in figurative and literal flames by the time you're watching this video. Chaz was founded in the heart of Seattle by colonists, protesters, some with good intentions, some with bad, who ripped away land from the indigenous population of Capitol Hill in the state of Washington, an act that would make any colonizer or imperialist very proud. What's really interesting is that whenever a group of people try to take away land from an existing nation by force, war almost certainly breaks out. Chaz is a very special case though. Not only did the city of Seattle pull out their police force without a fight, after several days of violent clashes between police and the protesters, officers retreated from the area to de-escalate the tension, effectively abandoning their station. But the US government in DC also did nothing as around 6 blocks of their land was stripped away from them. Like many popular revolutions, Chaz was founded on some very noble causes, ending police brutality, standing up against racism, abolishing the police. Not sure how noble that last one is, with even the mayor of Seattle calling the new nation a summer of love. That is more like a block party atmosphere. It's not an armed takeover. It's not a military junta. Not so noble was the fact that the moment the nation was formed, a border wall was put up, border patrol guards with guns enforced very strict immigration policies, a monarch filled the power vacuum, their own brand of police patrolled the inside with, what do you know, their own cases of police brutality. And of course, some good old systematic racism with things like black-only safe spaces. Thing is, I'm half Italian, half Colombian, so do I get a pass to get in there, or? Well, this space is right now held for just black folks. Oh, just black, okay, so full black, you're saying. But don't be so quick to dismiss Chaz, because let's face it, every new nation faces their own challenges. We haven't even talked about their form of government, how safe it is for their citizens, if it's a business-friendly environment. So you nation builders, let's give Chaz the benefit of the doubt. Bueno, igual que estudiamos brevemente aquellas epopeyas babilónicas y acadias sobre Gilgamesh, Atrahasis, que Ea, que Enki, que el diluvio, y siempre con un contexto viejo de Sumer. O sea, usted no puede estudiar Babilonia, o por lo menos la mitología o la cultura babilonia o Acadia o Asiria, sin saber de dónde viene Sumer o qué era Ur, Uruk. Todo este media luna fértil. Usted no puede estudiar eso sin estudiar Ur, todo lo que había en Mesopotamia. Siempre hay un contexto más para hacer las relaciones. Ok. Sí, tal vez en Atrahasis se le llama Ea, pero Enki era el nombre en sumerio. ¿Y qué significa Enki? Enki es el señor de este mundo. Y además, analizando todos los contextos, podemos luego apreciar de que ese mismo personaje aparece en otras mitologías, tal vez con otro nombre, pero comparte características. Entonces ahí uno empieza a hacer conexiones, a analizar, y considero que los textos de ahora también tenemos que hacer lo mismo. Así por eso digo que, por eso traje a colación ese fotograma Deadpool. Nada tiene que ver con Dark Angel, pero estudiar Deadpool sin estudiar los jóvenes mutantes de antes, o estudiar Dark Angel sin tener en cuenta de trasfondo por lo menos el concepto de los hombres X. Eso es, siento que es una versión un poco limitada. Cierto que el texto que estamos ahorita analizando es en particular Dark Angel, pero siempre tenemos que traer esos contextos de mitología, qué hacen otros textos, qué mencionan otros textos, cómo lo hacen. Que en realidad lo que estoy diciendo es que esto no es un texto aislado o inconexo. Y con eso traigo a colación el tema de Genosha, que esta isla ficticia, Genosha, que es una isla ficticia en los Hombres X, donde originalmente los mutantes eran esclavos,
pero luego lograron su independencia. Y eso por eso algunos fans de cómics o analistas de cómics dicen que esto era para ejemplificar la condición de la segregación racial en Estados Unidos, donde los negros no eran los mutantes, pero eran los esclavos de esa sociedad. Y luego lograron tener su propia libertad. De hecho, más tarde lograron su independencia y después de una guerra civil en Genosha, esta pasa con todo el mutante. De hecho, Magneto y Xavier o Charles Xavier fueron líderes de esta Genosha por algún tiempo. Entonces esta es como la isla o la sociedad mutante. Ahora bien, durante las manifestaciones entre comillas pacíficas del 2020 en Estados Unidos, bueno, el problema era en todos los países occidentales, un grupo de manifestantes lograron tomar posesión de unas cuadras de la capital de Seattle. Muy importante, Seattle es exactamente donde pasa el drama de Dark Angel también. Y se declararon independientes en el 2020. Eran como unas cuantas cuadras, que fue lo que vimos en este corto video. Ese mismo año hubo otro intento, pero en Kenosha, Wisconsin, que es lo que estamos viendo aquí en este video. Unas partes más importantes. No obstante, se frustró este plan porque hubo intentos de los locales por detenerlos. Uno de los más importantes fue ese que está hablando, que vemos sosteniendo una rifle de asalto y llamando a la policía, a la 911, perdón. Este es Kyle Rittenhouse, que se paró, porque era un carajillo en ese instante, se paró con su rifle automático, se enfrentó a la horda de mutantes, de manifestantes, y los detuvo. De hecho, y le disparó. Lo que leí es que él no se murió, ahí va corriendo Rittenhouse. Básicamente él se defendió. Se defendió en contra de estos manifestantes. ¿Veis? Se lo querían gorrear. Y como vemos en los carajillos, siempre atacan por molote. Bueno, luego los medios informativos quisieron convertir esto en una especie de causa mártir para los caídos. Que esto es una causa para los mutantes, los manifestantes, y presentar a Rittenhouse como este normal, outright extremista fundamentalista que se atrevió a defenderse. Es decir, cuando usted, o para los mutantes, se decide defenderse o criticar o no tragarse el Kool-Aid del marxismo cultural, entonces automáticamente se convierte en un antirrevolucionario, un intolerante, un misógino, homofóbico, antisemita y cuanto apelativo se le ocurra ponerse. De hecho, usted básicamente se convierte en antirrevolucionario porque está tratando de detener al nuevo hombre, la nueva mutación. Eso es básicamente. Cuando usted se pone a criticar todo esto, usted es un reaccionario, que le gustaba, los nombres que les gustaba poner a los marxistas de antaño. Bueno, desde esa semana estaba viendo Dark Angel. Pero fue cuando llegué a esta escena final en la capítulo 2, en la temporada 2, perdón, fue que algo hizo como clic en mi cabeza. Los mutantes son los marxistas culturales de hoy. Estos son BLM, Antifa, feminazis y todo este grupo de transgénero. Así como Magneto quiso liberar a Genosha, así en el 2020 quisieron fundar algo similar en Seattle y Kenosha. Y hasta cierto punto lo lograron en Terminal City, en Chas. Luego cambió el nombre. Y es decir, o sea, la similitud entre Genosha de los hombres X y Kenosha es la misma palabra. Y de hecho, Seattle, donde se quiso hacer, donde se desarrollaba el texto en Dark Angel, y que Chas estuviera en Seattle. Bueno, yo no sé usted, pero las coincidencias no existen. De hecho, la coincidencia es cuando con un efecto se desconocen las causas que llevaron a dicho efecto. La ley del principio de causa y efecto. Bueno, y otra cosa importante. Al igual que las manifestaciones, Dark Angel, la segunda temporada, se ambientó en el 2020. Así inicia la segunda temporada de Dark Angel. En el 2020, ambientada en el 2020. Bueno, usted podría pensar, pero estos son cosas fortuitas, o tal vez está
elaborando demasiado, a pesar de que este mae tenga sus pantalones de cuadro y con botas que parecen de punk. Eso no tiene nada que ver con eso, man. Pero bueno, si hacemos esos paralelismos, la pregunta es, ¿esos mutantes estuvieron encerrados en un campo de concentración siendo adoctrinados durante toda su mayoría de vida? Bueno, los jóvenes de BLM y Antifa fueron diseñados genéticamente y encerrados en un campo de concentración. En realidad, como dije anteriormente, la ingeniería genética no es como tal, como lo imaginamos, sino más bien la ingeniería ahora es mucho más sutil, es cultural, es social. Sucede primero en el plano de las causas, para luego influenciar el plano material, el plano físico, donde vemos las consecuencias de las causas. Y ahora bien, todo niño, cuanto niño llega al mundo occidental y casi que todo el planeta, por fuerza es enviado a un campo de concentración, a un centro de adoctrinamiento, quiera o no el papá. No tiene opción, porque si no el Estado puede quitarle la propiedad. Entonces, de cierta manera, todos nosotros hemos pasado por el mismo adoctrinamiento que Dark Angel, que Max, que Alec, que todos estos jóvenes pasaron por lo mismo. Claro, a ellos no se les enseñó, a nosotros no se nos enseñó a tomar un arma, una AR-15, un rifle semiautomático, pero sí sabemos a quién obedecer, a quién es el líder, cómo comportarse en situaciones sociales, siempre manteniendo esta escala infernal, esta jerarquía infernal. Todos hemos sido adoctrinados en esto. El detalle es saber darse cuenta y superarlo y desprogramarse. Así que realmente no importa si usted fue a una escuela privada o pública, porque todos deben alinearse con un programa de estudios que prepara el Estado. Todos hemos pasado por ese campo de concentración cultural al estilo soviético. Claro, ya no nos mandan a gulags a aguantar frío o a una selva del Amazonas a llevar palo, pero sí nos hace levantar temprano, extender la jornada, y como pasa con los carajillos ahora que salen a las 5:30 de la mañana y llegan casi que a las 12 horas en la escuela. Si eso no es un campo de concentración, no sé qué más. Solo vienen a dormir a la casa. Así que los ingenieros sociales, científicos saben que no van a tener a toda la población, sino unos cuantos del montón. Ellos atacan a la mayoría y esperan tener un batch con el cual trabajar, un lote con el cual trabajar. Y buscan aquel gen recesivo X, aquellos mutantes, para llevar a cabo su revolución. De nuevo, no se trata de tenerlos a todos, sino a los que son capaces de impulsar la revolución hacia adelante. Mutantes fabianos. Los socialistas fabianos utilizan la diplomacia y el adoctrinamiento disfrazado de educación para ganar adeptos. Y esto lo leí, que son los socialistas que nacieron en Inglaterra. Y su logo original es el lobo vestido de ovejo, creo que estamos viendo ahorita. Es decir, su revolución sucede en el plano de las causas. Por ejemplo, un trotskista trae la revolución por la revolución misma. Cuando si hay que tomar un arma y derrocar al poder establecido, lo hacen. Los marxistas-leninistas hacen lo mismo mediante desmoralización social, medidas activas, propiciando una crisis y luego traer la revolución propiamente, la fase de estabilización. Pues los marxistas fabianos no usan esas medidas, sino que se infiltran. También usted podrá encontrar algo similar con la escuela de Frankfurt, donde su misión es traer la revolución mediante la infiltración. Su misión es la llevar una seguridad y bienestar hacia la población en general mediante un estado benefactor e intervencionista. De hecho, usted puede meterse al sitio web de ellos, The Fabian Society, la sociedad fabiana, así se llama, el think tank o centro de pensamiento, de desarrollo de ideas, laboratorio de ideas. Bueno, por lo menos este es su discurso. Para estos, si usted pone a analizar fríamente, para ellos las masas somos todos los pobres, todos nosotros los muertos. No podemos manejarnos a nosotros mismos. Para ellos nosotros no podemos vivir en libertad. Porque después de todo, las masas de Lulu fueron creadas para servir a su amo. Entonces necesitan de alguien que nos guíe su camino.
Así como en el antiguo Egipto el faraón salía con un garrote y con un bastón de ovejero. Los fabianos tienen la misma mentalidad. Están ahí para guiar, entre comillas, a los siervos. Así que las masas necesitan ser administradas como un recurso humano. Por ejemplo, en Costa Rica usamos el sistema de socialdemocracia, donde papito gobierno nos cuida y nos cobija todas las noches. Porque si no fuera por el gobierno, viviríamos paupérrimos, llevando lluvia y frío para que los coyotes nos coman. Que se visten de oveja los coyotes. Lo peor es que como nación nos gusta. Usted le habla a alguien de esto que estoy hablando cara a cara y siempre me quieren pegar. O me atacan de que yo soy un malagradecido, que soy un ingrato, que si no fuera por el gobierno la gente vendría y le pegaría y le robaría todo. Pero la gente ya hace eso independientemente. Las leyes que hacen los gobiernos, los edictos, hay miles de leyes, hay miles de abogados, pero eso no lo hace usted más moral. De hecho, los primeros que saben cómo burlar las leyes son los abogados de los criminales y los criminales mismos. Son los que más les interesa saber cuáles son las leyes. La mayoría de incautos lo que hacen es bajar la cabeza y quedarse cachado para que no le peguen. El gobierno a nivel global, expandiendo más la visión, nos quiere llevar a un mundo de socialismo de bienestar mediante sus CBDCs y ciudades de 15 minutos. CBDC es básicamente la moneda digital dada por el Banco Central de cada latifundio. Además, todos estos movimientos como BLM, Antifa o de justicia social, entre comillas, realmente no abogan por la justicia con mayúscula y tampoco exigen un conocimiento de la ley cósmica o la moral objetiva, que podríamos decir que es lo mismo. De hecho, la organización Sociedad Abierta de George Soros diría que estos son esencialismos anticuados de una sociedad ya caduca. Y La Sociedad Abierta y sus enemigos es el libro que escribió Karl Popper, que para él los idealismos, y básicamente su crítica era hacia la filosofía socrática y todo cómo ha influenciado el Occidente, desde el cristianismo hasta el marxismo, donde tenemos esa especie de ideal de cómo debería ser el hombre, pero ese ideal no corresponde con la realidad. Entonces, cuando los idealistas o esencialistas llegan al gobierno y se dan cuenta que la gran mayoría no coincide con el ideal de cómo debería ser, es que suceden todos estos desastres que sucedieron en el siglo XX. Todos van a ser ahora granjeros, como pasó en Camboya. Y tal vez usted en su vida era un profesor universitario que en su vida a tocar, entonces lo mandan a trabajar en el campo, a explotarlo en el campo, porque ese era el ideal que tenía Pol Pot de cómo debe ser la sociedad. Y claro, salían esas masacres de cuando el ser humano no correspondía con este ideal. Esa es la sociedad que criticaba a Karl Popper, y George Soros, es como leyó este libro, se siente como influenciado, que ese es su mentor, por lo menos ideológico, y fundó esta sociedad abierta, que se ha encargado de financiar, organizar y empujar todo este grupo de los movimientos, las revoluciones de color que se llaman, donde de un momento a otro aparecen organizaciones no gubernamentales con un montón de dinero y financiando movimientos, que protestas, que aquí, que allá. Y cuando usted se da cuenta, aparece un montón de miles de personas manifestándose con las mismas camisas, con uniformes, con pancartas diseñadas, impresas. Entonces es como literalmente está poniendo a trabajar su dinero para traer esta revolución. Para Popper, todo esto de moral y todos estos idealismos realmente no, para él dice que no corresponde con la realidad, porque todo debería ser científico, comprobado en un laboratorio. Claro, eso es una versión muy sesgada, porque para Dios no existe. Con solo el hecho de que existe o no existe no es un verbo contrastable. Pero lo que sí obvia, o que no explica muy bien, por lo menos cuando yo leí el libro, es que hay efectos y causas, y tal vez las causas no lo podemos ver a simple vista, sino necesitamos de la experiencia o incluso el ojo mental para ver las causas, para entender las causas, solo porque no la podamos ver.
o medirla en un laboratorio no significa que no exista. Sí podemos estudiar los efectos, que es de hecho cómo se funciona la moral objetiva. Entonces, estos grupos como BLM y Antifa son solamente nuevos sabores, pero eso ya se conocía desde el siglo XX. Todos estos son introducidos para la fase de desmoralización y de crisis. Y ellos creen que cuando llegue la revolución, ellos son los que van a dictar las reglas, que ellos van a ser el nuevo gobierno. Por eso, en realidad lo que quieren es reemplazar el viejo orden y poner un nuevo orden. El problema es que ellos no son ellos solo sirven para desestabilizar y crear crisis. Pero una vez que llegue la fase de estabilización, son los primeritos en llegar al paredón de fusilamiento, al campo de concentración, porque ellos no solo sirven para hacer desastres, solo sirven para traer crisis, para traer el caos. Pero una vez que llega la revolución, entran en juego otros actores, como sucedió en Nicaragua con la Contra. Que cuando llegaron al poder, los sandinistas, ellos creían que iban a ser los que iban a estar en el poder, y se dieron cuenta que no, aquí el que mando soy yo y ustedes van para afuera. De hecho, Fidel Castro hizo lo mismo y metió muchos a las cárceles o los puso a dormir tal cual, o muchos escaparon hacia Cuba. De hecho, son los anticomunistas más fervientes son los que eran antiguos comunistas, que se despertaron del sopor y lo que hacen siempre es convertirse al hermanito, al fascismo. Entonces todos estos conjuntos lo que quieren es realmente no quieren justicia o igualdad o libertad. Lo que quieren es reemplazar el látigo del viejo orden mundial y reemplazarlo con una tobillera electrónica del nuevo orden mundial. Después de todo, una prisión y campo de concentración se nos garantiza nuestra cobija y nuestros alimentos. De hecho, un campo de concentración podría considerarse como un proyecto del Estado benefactor e intervencionista que se preocupa por sus ciudadanos. Pero el problema es que este modelo de vida mata la inventiva, mata la imaginación. La humanidad se estanca y no evoluciona espiritualmente. Si alguien más le dice a usted cómo pensar y qué pensar, usted no tiene metas, objetivos en su vida. No, así que nunca va a crecer en ninguna manera. No hay nada por qué vivir. No hay nada, solamente es un cuerpo andante que hace lo que le digan. Lamentablemente, el fin de los ingenieros sociales es diseñar estos nuevos mutantes que en lugar de asustarse ante este prospecto de vida, más bien lo añoren. Como vimos en el capítulo anterior, en la parte anterior, que ojalá pongan una cámara en mi casa para que me protejan de mí mismo. Es esta idea del nuevo mutante, el nuevo hombre, que es un lamebotas, pero si tiene que vender su alma o vender a su vecino con tal de quedar bien con el alma, lo hace. Es feroz y brutal. Dark Angel nos muestra los beneficios y avances de las ciudades de 15 minutos. Al no haber inventiva o imaginación, no hay maneras de hacer las cosas. Y vemos toda esta burocracia. Esto este fotograma en la segunda temporada, el primer capítulo, si no me equivoco. Todo el aparato estatal, todo el aparato burocrático está estancado. Pocos recursos, malos recursos. Y lo que ahí se hace lo mediocre. La gente casi que está por las suyas, tratando de inventar cómo sobrevivir. Pero este modelo estanca la inventiva, estanca la imaginación. De nuevo, mi mensaje no es decir que no debamos tener una vida mejor, una condición de vida. Porque siempre que uno empieza a hablar de esto, el Estado benefactor, siempre, pero ¿y los enfermos y los viejitos quién los va a cuidar si no fuera por el gobierno que los cuida? Bueno, en realidad el seguro social y el cuidado de las casas de ancianos son una proyección de responsabilidad, porque ese trabajo antes lo hacía la misma familia, y si no la misma familia, tal vez el conjunto de familias que poblaban un lugar, una villa. Siempre había una partera, siempre había una hierbera, una curandera que sabía qué hierbas usar para cuidarse, para curarse. Todo eso era local, la gente cuidaba a sus ancianos, así que un terruño teníamos varias generaciones, de los más bebés
hasta los más ancianos, y todos convivían. Los padres, los adultos de ese hogar, se hacían responsablemente de sus hijos, sino también de sus padres. Entonces realmente ese era el modelo que nosotros conocíamos. Así que todo este movimiento que se inventó el gobierno de seguro social y estado benefactor, todo esto es solamente un reemplazo. Personalmente, a nivel del microcosmos, es una proyección de la responsabilidad de continuar seguir siendo niños, donde el padre nos cuida, o la madre, dependiendo de su desnivel emocional o desarmonía emocional, desequilibrio emocional. Usted va a ver el Estado como este padre, como esta madre que nunca tuvo y que además va a cuidar de usted mismo. Es la familia que no tiene. El Estado se va a hacer cargo de mí cuando sea viejito, se va a hacer cargo de mis papás, se va a hacer cargo de mis enfermos. El problema es que más bien el Estado no es realmente un organismo social en el sentido de cooperación, porque lo que hace es, ok, con solo que yo pague este mes, entiendo de mi responsabilidad, ya no tengo que velar por ellos. Entonces siempre todo el mundo habla de ayudar al prójimo, ayudar a aquel, pero lo que hace es anonimizar su ayuda. Ya no tiene que poner la cara, ya no tiene que ponerle tiempo, esfuerzo, voluntariado, sino que el Estado se va a encargar de lo que debería ser la propia responsabilidad de nosotros, porque al final del día solo tenemos usted y yo para cuidarnos en el mundo. Entonces no se trata de que porque vamos a destruir el Estado, todo el mundo va a aguantar frío o todo el mundo se va a enfermar. Al contrario, es más bien recuperar lo que se nos ha quitado, la cooperación y la libre asociación entre seres libres. Pero los revolucionarios odian este viejo orden, no solamente de Normo, de nuestro personaje, sino es la familia como tal. Ellos no quieren una familia, quieren un estado benefactor de su padre o su mamita gobierno. Y ante todo odian la gente que piensa por sí mismo, que quiere ser independiente, que sabe que son independientes, que son libres. A los empresarios, a los librepensadores, a los iconoclastas y los anarquistas realmente bajo ley cósmica. Odian a esta gente. Porque la mayoría de gente, no solamente los marxistas, los socialistas, sino cualquier que aboga por el Estado, por la esclavitud, al final lo que quiere es una media de mediocridad, donde no hay ni muy malos, ni tampoco muy buenos. Siempre todos trabajan al mismo nivel. No hay que dar el máximo esfuerzo, sino mantenerse, agachar la cabeza y esperar de que el amo no nos pegue ese día. Porque el problema cuando uno quiere salirse del montón, tiene que empezar a inventarse las cosas o imaginar o hacer las cosas de hacer una manera distinta. Y a la gente le da un miedo, un pavor cuando uno hace eso. Porque es una inseguridad de que tal vez algo mismo que ellos quieren hacer, pero son tan miedosos que no se atreven a hacerlo. Entonces realmente el ataque no es hacia la excelencia, sino a su propio odio personal, a su propio odio dentro de sí mismo. Y la democracia y el socialismo sacan ventaja de este problema psicológico interno y perpetúa la esclavitud. Por eso los dictadores nunca llegan por un golpe de Estado. Siempre llegan porque alguien votó por ellos. Hitler, todavía en la Unión Soviética siempre salía votaban de mayoritario. Fidel Castro siempre ganaba en las elecciones. Hugo Chávez, ¿cómo se llama ahora? Maduro. Entonces esta mediocridad donde se nos quiere convencer de que es lo mejor, de que es lo socialmente responsable, realmente crea como una nube, una oscuridad de ignorancia, porque realmente no es tanto de que nos exploten, sino de nuestra ignorancia de nosotros mismos, de esa oscuridad hacia nosotros mismos, de que tenemos miedo de tomar la responsabilidad de nuestros propios actos, de nuestra propia libertad. Esa ignorancia, esa oscuridad es lo que le da fortaleza a los mutantes, porque recordemos que los mutantes siempre usan el secretismo para actuar, nunca hacen nada a luz abierta, siempre necesitan de la ignorancia a los demás para prosperar ellos mismos. Y así fue como fracasó la Unión Soviética, por poner un pequeño ejemplo, pero no por más de 70 años, porque los mutantes nos enviaron a un gulag cuando decíamos no, pensábamos diferente.
Y pronto nos van a mandar un centro de educación COVID para explicarnos cómo la ausencia de libertad salvará el planeta a nosotros mismos. Y por cierto, Logan Kell siempre logra conseguir salvoconductos para que estos mutantes logren emigrar a Canadá. Y qué curioso. Que en Canadá más bien esos mutantes prosperaron y incluso lograron votar por su propio presidente, Justin Castro Trudeau. Mutantes del mundo unidos. Insisto en la idea de mutantes revolucionarios porque esto es una religión secular. Y se acuerda que el video que puse de las manifestaciones entre comillas además lo voy a poner de nuevo. I want to be clear in how I characterize this. This is mostly a protest. It is not generally speaking unruly, but fires have been started Y vemos que al final dice, los fuegos han sido iniciados. Obviamente él no lo dijo conscientemente ni pensando en lo que vamos a hablar ahorita, pero me parece como una especie de mensaje del inconsciente colectivo, por ponerle un nombre. Esta religión secular que vemos es fácilmente distinguible. En otras palabras, los revolucionarios socialistas forman parte de una cofradía o culto. Particularmente son muy específicos con respecto a sus símbolos. Siempre hay una manera, si usted tiene una pandilla, si tiene algún grupo, siempre tiene que diferenciarse del resto, incluso de sus enemigos. Entonces tienen sus propios logos, sus propias señas, sus propios saludos secretos que solo los miembros de esa orden se van a reconocer. Así funciona igual con los cultos. Así como los cristianos usan el cruz o el pez, o los mahometanos la media luna, así los revolucionarios llevan sus estandartes y la antorcha a la libertad, o la luz, el martillo, como hacían los marxistas. El mejor estudio de dicha religión fue el estudio que hizo James H. Billington con su obra El fuego en la mente de los hombres, libro que no he podido conseguir en español. Las únicas versiones que consigo son en inglés y creo que hay una versión en italiano, pero lamentablemente no tengo la versión en español como para compartirla. De igual manera, la iconografía de Dark Angel en estos últimos capítulos de la segunda temporada, que repito, fue cuando se me prendió el bombillito, por así decirlo. Si la vemos, es realmente revolucionaria, porque primero declaran su independencia en una forma de comuna colectivista. Usan antorchas revolucionarias para rectificar su cofradía o sociedad ante el resto del mundo. Entonces, básicamente saliendo del closet. Somos los revolucionarios que llevamos el fuego prometeico hacia adelante, hacia la victoria, como dirían. La fe revolucionaria siempre se antepone ante la autoridad tradicional. Entonces vemos de que los estaba persiguiendo la policía, que era la autoridad tradicional anterior, la tesis. Y ellos se anteponen y salen del descubierto. No, ahora nosotros tenemos nuestro propio grupo, nuestra propia autoridad. No seguimos ya sus órdenes. Entonces ellos se ponen como una antítesis de la policía. Literalmente sus ojos refulgen ante el sol de la revolución, que es lo que estamos viendo acá, este fotógrafo, que salen todos mutantes y todos salen con los ojos brillando de verde. Y esto es visualmente, gráficamente, que el fuego se encendió en la mente de los hombres, que es básicamente el libro de Billington. En términos esotéricos, este sol o fuego de la libertad no es realmente la libertad que hablo yo, la libertad y la moral objetiva, en base a la ley cósmica que concede Dios en libertad. Para estos, al contrario, es el sol revolucionario o el sol interno luciferino. Es como esta idea de que llegó Lucifer y le dio la semilla del conocimiento, o le ofreció el fruto del conocimiento a Eva.
y luego a Adán. Y les dijo, no, ustedes pueden comer esto, esas prohibiciones morales son inventos de Dios. Más por ponerlo de una forma bastante resumida, es ese fuego mismo de libertad de decidir cuándo es bien y cuándo es mal. Una especie de relativismo filosófico de que la humanidad objetiva no existe, que eso lo decide el hombre mismo, no Dios. Ese es realmente el fuego luciferino interno, el sol negro. Es decir, los revolucionarios declaran su independencia de la autoridad tradicional. Siempre es una máxima en el movimiento revolucionario. Siempre están antepuestos ante la autoridad tradicional. Y recordemos que la autoridad tradicional por excelencia siempre es Dios. Los movimientos marxistas surgen de lo más profundo de las sociedades secretas. Esto no lo digo yo, lo estudia Billington en este libro. En nuestro texto, de hecho, vemos corroboración de este enunciado, porque existe una orden secreta de mutantes trabajando secretamente, infiltrándose en los movimientos, infiltrándose en los laboratorios, infiltrándose en el gobierno, en las diferentes esferas del gobierno, para consumar su obra, sea cual sea. Es una mutación que están haciendo y van a mover fichas y piezas y recursos para lograrlo. En sí es una sociedad secreta porque no sabemos ni siquiera sus nombres propiamente, solo sabemos que a veces se llaman familiars y que tienen ciertos lazos consanguíneos, pero más allá de eso no tenemos muchos detalles. Originalmente el ser humano la figura humana es parte del plan divino, así como las plantas, las abejas, los animales, las bacterias, todos estos, los bichos, los animales, las flores, todas las plantas, la flora, la fauna, las bacterias, todo forma parte del plan divino, es parte del universo. La figura humana forma parte, tiene un pequeño espacio importante en ese conjunto. Pues bien, esa forma humana fue hecha bajo la autoridad tradicional, la autoridad de Dios, la única autoridad que existe de hecho. Incluso esa figura se mantuvo a pesar de la intervención o modificaciones Anunnaki que explicamos en la parte anterior. Aún así, aún tenemos acceso al espíritu, a la vocación espiritual. Pues bien, si usted quiere declararse completamente fuera de la independencia, declararse independiente de la figura de la tradición, de la autoridad tradicional, su forma debería reflejar esa independencia, salirse del plan divino. Este ya no va a ser a semejanza de Dios, sino de Lucifer o Prometeo, incluso de Mefistófeles. Por ende se deberá ejercer una mutación tanto interna como genética, que es lo que estudiamos con la epigenética, la ciencia de la epigenética. Vamos a influenciar el plano de las causas para que a largo plazo se cree un cambio en el plano material, en el plano de las consecuencias, de los efectos. He aquí el kit de la mutación del nuevo hombre o mutante y revolución. Influenciar el plano mental con el fuego luciferino que enciende los ojos de los mutantes, y la mutación surgirá a largo plazo. Esto que vemos aquí no es un plan antojadizo de unas cuantas generaciones, sino que viene de hace eones. El mismo texto nos lo dice con su orden secreta que tiene que existían petroglifos donde ya se hacía referencia a la mitad mutante, a los mutantes, mitad hombre, mitad animal. La mentalidad de enjambre es una constante en estos mutantes. Por un lado, cada miembro del grupo puede tener un poder bestial o preferencia. Nadie puede tener su propia opinión. Todos deben pensar lo mismo que el líder. Y lo que se dice no se cuestiona. De hecho, en estos últimos 2 capítulos, la autoridad se convirtió. Max era la líder. Y había alguien había otro mutante que quería anteponer esta decisión, criticando esta decisión. Y lo que hacen siempre los marxistas: pongámoslo a votación, la mayoría siempre gana. Entonces así es como cualquier tipo de cuestionamiento se calle, porque al final si sale algo más, es que fue lo que se puede escudar es que fue lo que decidió la mayoría. Esta mentalidad colectivista de evadir la responsabilidad en un colectivo anónimo. Eso es un culto. Este grupo de mutantes es un culto. Claro, nos presentan como los buenos y son maravillosos, asombrosos y valientes. La iniciativa, la imaginación y testosterona
son venenos del viejo mundo de los hombres. El futuro es femenino. Se debe reemplazar el viejo orden y los mutantes subirán al poder mediante la revolución. Esta se traerá ya sea mediante adoctrinamiento fabiano o medidas activas. El fuego revolucionario. Ahora quisiera leer unos extractos del libro de Billington que mencioné anteriormente, El fuego en la mente de los hombres. Adicionalmente he tratado de buscar una traducción en español, pero como dije no la he encontrado. Pero bueno, esto es un extracto de la introducción que me parece muy importante porque resume más o menos el movimiento revolucionario. La fe revolucionaria fue moldeada no tanto por el racionalismo crítico de la Ilustración francesa, como generalmente se cree, como por el ocultismo y el proto-romanticismo de Alemania. Esta fe se incubó en Francia durante la era revolucionaria dentro de una pequeña subcultura de intelectuales literarios que estaban inmersos en el periodismo, fascinados por las sociedades secretas y posteriormente enamorados de las ideologías como sustitutos seculares de las creencias religiosas. Entonces estaban buscando maneras, tecnología por así decirlo, técnicas de control de masas. Periodismo para todos aquellos que supieran leer y tenían plata para leer, pero también sustitutos para la religión antigua con una nueva religión que afectaría no solamente a los que saben leer, sino a los que tampoco saben leer muy bien. Más adelante él continúa: el corazón de la fe revolucionaria, como cualquier fe, es el fuego, material ordinario transformado en forma extraordinaria, cantidades de calor cambiando repentinamente la calidad de la sustancia. Si no sabemos qué es el fuego, sabemos lo que hace: se quema, destruye la vida, pero también lo apoya como fuente de calor, luz y sobre todo fascinación. El hombre que trabaja con fuego como Homo Faber también parece condenado en su libertad a jugar con él como Homo Ludens. Podemos agregar que esta es la materia grosera de la alquimia, transformada por los fuegos lentos del crisol. Es como esa idea del alquimista que tiene materia, la prima materia. Para encontrar la prima materia o la piedra esmeralda, pone la materia bruta, la empieza a hacer procesos de cocción lento, con un fuego muy lento. Igual que la ingeniería social, no sucede una generación ni dos, sino a lo largo de siglos y siglos de estar cocinando la mente hasta que llega a un punto que usted encuentra lo que buscaba o la aproximación más cercana. Claro, en alquimia originalmente es el desarrollo interno del propio alquimista, pero los en teoría iluminados creen que ellos ya están iluminados y no tienen nada más por qué trabajar, entonces se pone a trabajar sobre el resto, coaccionándolos en secreto. Continúa: un modelo mítico recurrente para los revolucionarios, los primeros románticos, el joven Marx, los rusos de la época de Lenin, fue Prometeo, que robó fuego a los dioses para el uso de la humanidad. La fe prometeica de los revolucionarios se parece en muchos aspectos a la creencia moderna general que la ciencia sacaría a los hombres de la oscuridad a la luz. Pero también estaba la más suposición aguda y milenaria de que en el nuevo día que estaba amaneciendo, el sol nunca se pondría. A principios de la agitación francesa nació un mito solar de la revolución, sugiriendo que el sol estaba saliendo en una nueva era, en la que la oscuridad desaparecería para siempre. Esta imagen se implantó a un nivel de conciencia que simultáneamente interpretaba algo real y producía una nueva realidad. De nuevo, el sol interno es el ego que se declara a sí mismo Dios para decir qué es bueno y qué es malo, y ese en el plano de las causas, y crearía una nueva realidad. Bueno, eso es las pretensiones de ellos, pero más o menos es la idea. Nuestra civilización como tal ha estado en crisis, ha estado cocinándose lentamente en el crisol de la alquimia oscura, y nuestra especie, ante todo nuestro espíritu,
ha estado en guerra contra este sol, tratando de cambiar la naturaleza de la humanidad, si tal cosa puede ser cambiada. Y en el 2020 ha iniciado otro fuego, con una antorcha tecnocrática, traída de la mano por los mutantes. Mediante poderes extraordinarios, se alzará el monobloque en el gran salto adelante. La fase de crisis hará que los ciudadanos terminen siendo como en Terminal City, donde solo los mutantes puedan vivir, y para el resto de nosotros será un ambiente tóxico.